tal, amadísimos hermanos? Que la gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con todos los que le aman. Y en esta ocasión, por la gracia inmerecida de Dios y por su misericordia, tendremos un estudio bíblico inductivo del versículo de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, que dice así la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a introducirnos de forma inductiva para estudiar este versículo, amados hermanos. Recordemos que el contexto es que el Señor Jesús, nuestro Salvador, estaba hablando con el principal de los judíos, entre los judíos, Nicodemo, un príncipe, que además era el rabino de Israel, ¿verdad? Y a pesar de que esta persona, Nicodemo, sabía de memoria toda la Torá y conocía todas las profecías mesiánicas, supuestamente, él en realidad, cuando Jesús le dijo en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, una verdad doblemente afirmada, un doble amén, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo, muy preocupado, le dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre viejo volver a nacer? Entonces, en ese contexto es que Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, está diciendo en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, nuestro Salvador está haciendo una referencia al libro del Pentateuco, Números, capítulo 21, donde debido a la incredulidad del pueblo de Israel, Jehová les envió unas serpientes ardientes para que les picaren, y murieron en ese día muchos israelitas. Y entonces el Señor le dijo a Moisés que levantara en un asta que representa la cruz una serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque debido a la incredulidad, el pecado entró en Adán y Eva en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 6. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y procuren tener sus Biblias a la mano, amados hermanos. Y aquí vemos cómo se manifiestan las tres artimañas que están desplegadas por todo el mundo de parte del diablo. Y cómo él siempre trata de implementar estas tres artimañas, pero con Jesús no le funcionó en el desierto. Jesús venció y no pudo ser tentado por Satanás. Lo podemos ver en Lucas 4 y en Mateo 4. Pero aquí Adán y Eva cayeron. A pesar de que eran perfectos, no eran incorruptibles. Entró el pecado debido a la incredulidad, porque en vez de creerle a Dios, le creyeron al diablo. Por eso en Números 21, Jehová les envió serpientes ardientes para recordarles cómo había entrado el pecado en la raza humana a causa de la incredulidad. La incredulidad produce que el hombre desobedezca a Dios, y la desobediencia de un solo hombre, Adán, produjo la muerte espiritual en todos sus descendientes. Esto lo vemos con toda claridad en Romanos 5, versículo 12 al 18. Ahora, Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Podemos ver los deseos de la carne, bueno para comer. Podemos ver los deseos de los ojos, agradable a los ojos, y la vanagloria de la vida, querer ser su propio Dios, que nadie les digan qué tienen que hacer, que no estén bajo la autoridad de Dios, que ellos sean su propio Dios, porque la serpiente malvada les había dicho una mentira, que serían como Dios. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Podemos ver en Primera de Juan, capítulo 2, estas tres artimañas que Satanás ha permeado en el sistema diabólico en este mundo caído.
Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora vamos a introducirnos de lleno a nuestro versículo de estudio. Era importante estas bases fundamentales para poder saber también por qué Jehová envió serpientes ardientes en Números 21 y así poder trasladar esa figura cristocéntrica de la serpiente levantada en el asta en el desierto con Moisés y por qué Jesús retoma ese acontecimiento para ilustrarse a sí mismo cómo él sería levantado en la cruz y con una mirada de fe el pecador sería salvo. Así con una mirada de fe en el desierto a la serpiente de bronce, los israelitas que eran picados quedaban curados. El siervo doliente, el Cristo doliente de Isaías 53, tenía que ser levantado en la cruz, cortado de la tierra de los vivientes. Jehová cargó el pecado del mundo en él. Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Regresemos a Juan 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver algunos pasajes con antelación. En el versículo 10, Jesús le dice a Nicodemo respecto al nuevo nacimiento, y obviamente el nuevo nacimiento viene por la fe en la obra salvífica de Cristo. Dios dio fe a todos los hombres, pero no todos los hombres reciben el regalo de la salvación. Hay algunos que resisten al Espíritu de Dios, como esos judíos que aparecen en Hechos capítulo 7. Ustedes resisten al Espíritu Santo, les dice Esteban, el primer mártir de la iglesia. Hay algunos que no se consideran dignos de la vida eterna, de recibir este regalo, a pesar de que Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Como esos individuos que aparecen en Hechos capítulo 12, 14, 15, con Pablo y Bernabé predicando. Y también más adelante vemos a Pablo y a Silas. Vamos a ver el versículo 10 de Juan 3. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí Jesús está a punto de decir una cosa terrenal, un acontecimiento que ocurrió con el pueblo de Israel, con este tipo de Cristo Moisés, que hablaba de parte de Jehová al pueblo de Israel e intercedía de parte del pueblo de Israel para hablar con Jehová, ¿verdad? Un tipo de Cristo. Y podemos ver que Jesús está hablando en este sentido de esas cosas terrenales, pero ni aún así Nicodemo podía entender. Y entonces por eso Jesús dice: ¿cómo entenderéis? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y esas celestiales obviamente tiene que ver con las riquezas de la gracia que pertenece a la dispensación actual, la de la gracia, la era de la iglesia. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? ¿Cuál es el poder de su fuerza que operó en Cristo resucitándole de los muertos? ¿Cuál es la herencia de los santos en luz? ¿Cuáles son esas cosas concernientes a la vida y a la piedad que ya nos han sido dadas? Y como dice Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Más de 160 veces aparece en Cristo Jesús, con Cristo, resaltando nuestra unión presente eterna a su diestra en los lugares celestiales. El nuevo estado posicional que tiene el creyente al ser cortado de Adán en la cruz y puesto en Cristo con vida eterna, no solamente inscrito en el libro de la vida, puesto en un nuevo estado posicional juntamente con Cristo, como una nueva criatura resucitada, con una nueva identidad y con la vida de Cristo en él. Versículo 13. Nadie subió al cielo,
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 4. Proverbios capítulo 30, versículo 4. Dice la palabra de Dios, fíjense, ¿quién subió al cielo y descendió? Wow. Era el profeta Agur, a quien el Espíritu Santo utiliza para escribir este proverbio, ¿verdad? Y hay una confusión con el versículo 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. En el escrito original dice que es rudo y tosco. Se está humillando a sí mismo el profeta y no tiene sabiduría de hombre, resaltando que lo que está diciendo proviene enteramente de parte de Dios. Y vean la profecía asombrosa de lo que él está mencionando aquí en el versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Jesús reprendió al viento y al mar, y enmudecieron. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Juan 1:10. Jesús en el mundo estaba, y el mundo por Jesús fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Aquí está el Padre y el Hijo, ¿verdad? El Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. El Padre y yo uno somos, dijo Jesús en Juan capítulo 10. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 30 y vamos a concatenar Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí en Deuteronomio capítulo 30, del versículo 1 al 10, vemos el pacto palestino, la extensión territorial prometida a Israel de Canaán. Pero eso no es lo relevante de este capítulo. Muchos piensan que eso es lo importante. Claro que es una prueba de que ese territorio le pertenece a Israel y que Dios se lo dio. Pero hay algo mucho más importante que muchos no observan al leer y estudiar este capítulo de Deuteronomio capítulo 30. El versículo 11 no está hablando de los 10 mandamientos ni de los 613 mandamientos, no está hablando de la dispensación de la ley, está hablando del nuevo pacto establecido por medio de Cristo. Recordemos que Salomón en el templo judío hizo 2 columnas. A la derecha una se llamaba Jaquín y a la izquierda la otra se llamaba Boaz. Él establece con el poder de su fuerza, es lo que significa. El rey Salomón creía fervientemente la promesa del pacto davídico, de que los hijos de David, por medio de la descendencia de Salomón, vendría el Salvador. Y por eso puso esas columnas en el templo judío. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Mientras estamos leyendo esto, amados hermanos, visualicen Romanos 10. Porque en Romanos 10 se vuelve a repetir este pasaje, pero en el periodo de la gracia, porque aquí ya se cumplió. Cristo cumplió más de 320 profecías mesiánicas, incluida esta que estamos leyendo en Deuteronomio 30. 30:12 de Deuteronomio. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Romanos 10, versículo 9 y 10. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Regresamos a Deuteronomio 30 y vamos a ver el versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Esto puede ser, inclusive, se puede aplicar como un cierre al evangelizar. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Aquí vuelve al pacto territorial, el pacto palestino. Luego resalta en el versículo 17 el pacto condicional de la ley, pero primeramente habló del pacto incondicional, ¿verdad? De la gracia al padre de la fe, Abraham. Escoger entre la vida y la muerte, el bien y el mal. Juan 3:36, del mismo capítulo que estamos estudiando, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora vamos a la carta a los Romanos y vamos a encontrar una concatenación hecha por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo acerca de Deuteronomio capítulo 30, versículo 12 en adelante. Es impresionante. Eso es lo más importante, es la porción clave de esa parte de Deuteronomio 30. No es el pacto palestino, ahí hay algo mucho más importante. Ahí está Cristo escondido, ahí está el evangelio mismo oculto. Y muchos pasamos por ese texto y lo ignoramos. Y eso tiene una riqueza sorprendente. Vean lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 6. Después de que dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Nosotros estamos bajo la gracia, no bajo los 10 mandamientos. Estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, la gracia, la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la fe, no la ley de los 10 mandamientos externa en 2 tablas de piedra. Ahora tenemos la vida de Cristo adentro, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el misterio que estuvo oculto desde los siglos y de las edades, pero que ha sido revelado a sus santos, a los gentiles, a nosotros, la iglesia, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Versículo 5, Romanos 10. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así. Aquí, ¿verdad? Está hablando de Deuteronomio 30, lo acabamos de leer. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ponerse bajo la ley es ponerse bajo maldición. La naturaleza pecaminosa de Adán no puede cumplir las demandas altas y santas de Dios. Es Dios mismo, ¿verdad? El Verbo eterno del Padre que se nos manifestó, quien cumple todas las cosas a nuestro favor, quien se santificó a sí mismo en cuanto a su humanidad para cumplir toda justicia en representación nuestra, para trasladárnosla y regalárnosla gratuitamente después de resucitar de los muertos al tercer día, para imputarnos su justicia. Esa justicia superior a la de los escribas y los fariseos que Cristo mismo mencionó en Mateo 5:20, ahora es puesta a cuenta del creyente, del que se arrepiente y cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Versículo 6, Romanos 10. Pero la justicia que es por la fe, ¿se dan cuenta? Sí está hablando del pacto davídico de Deuteronomio 30. Sí está hablando del pacto incondicional de la fe, de la gracia, hecha al Padre de la fe, planeada desde antes de la fundación del mundo, porque segunda de Timoteo 1:9 dice que la gracia de Dios ya existía desde antes de los tiempos de los siglos. El plan de Dios siempre consistió en cómo Él nos salvaría y no cómo nosotros, a nosotros mismos, nos ganaríamos el cielo por medio de las obras provenientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que hay que nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Va de nuevo, Romanos 10:6. Pero la justicia que es por fe, por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Aquí el apóstol Pablo da la interpretación de Deuteronomio 30.
Así que si pensabas que era algo que yo me estaba inventando, aquí lo tienes. Está en la Biblia. Versículo 7. Oh, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mateo 27, vemos los santos que resucitan después de la resurrección de Jesús y se le aparecen a muchos. El seno de Abraham, Cristo se llevó cautiva la cautividad, subió a lo alto y dio dones a los hombres. Los creyentes salvos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, desde la dispensación de la inocencia, Adán y Eva, desde la dispensación de la conciencia, desde la dispensación del gobierno, desde la dispensación de la promesa, de la ley, todos ellos iban al seno de Abraham. Nadie podía subir al cielo. Por eso Jesús dice, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo para llenarlo todo. Y por eso Juan 1 dice, y de su plenitud tomamos todos. Porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Y de su plenitud tomamos todos. Juan capítulo 1. Y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 7. Oh, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora vamos a introducirnos de lleno al versículo de estudio. Era sumamente importante hablar de los versículos anteriores para ver un poco del contexto. Ahora ya podemos tener de parte de Dios un alumbramiento mayor y disfrutar de una mayor riqueza del significado de este versículo. Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a explorar una serie de versículos, un arsenal de versículos que nos ayudan a entender el contexto de por qué Jesús utiliza la figura física de Números capítulo 21, la serpiente levantada en el desierto. Si la serpiente representa el pecado que Satanás reprodujo en el hombre, en Adán y Eva, en el huerto del Edén, ¿por qué él hace esta ilustración de una serpiente? Vamos a Números capítulo 21, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. El asta representa la cruz. En el libro de Esther vemos a Amán que hace una horca para Mardoqueo. En el hebreo original es un asta. O sea, es una figura de la cruz. La puso en su propio patio, ¿verdad? Pero él mismo termina siendo empalado en ella. Es una figura de cómo Cristo vencería al diablo en la cruz. El diablo le atravesaría el calcañar, los pies y las manos, pero no se daría cuenta que también esto atravesaría su propia cabeza. Para poder saquear la casa del hombre fuerte, tiene que venir uno más fuerte y atarle primero, y entonces podrá saquear su casa. Satanás robó el título de propiedad a Adán y Eva en el huerto del Edén, porque cuando Adán cayó y no le creyó a Dios, entró la muerte a la humanidad y la maldición a la misma creación, porque Dios le dio el derecho de la potestad de la tierra a Adán en Génesis capítulo 2, diciéndole que cuidara el huerto y que pusiera nombre a todos los animales. Y fue cuando no se halló ayuda idónea para él. Y entonces vemos la primera cirugía sin necesidad de anestesia y sin dolor. Y Dios duerme a Adán y de su costado saca a Eva, de su costilla. Así salió la iglesia también del costado de Cristo, de donde salió agua y sangre. Pero esta vez para sellarnos con el Espíritu Santo, no para ser hechos perfectos, pero corruptibles por medio de la tentación de Satanás, sino con una posición eterna e infalible
en los términos de los méritos justos y perfectos e insuperables de Jesucristo. En su cuerpo de carne, Él nos reconcilió por medio de su muerte para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:22. Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pregunta clave, ¿por qué era de bronce? El bronce representa el juicio de Dios sobre el pecado. El altar de bronce que iba fuera del templo era de madera de acacia recubierto de bronce. La madera representa la humanidad y la cruz de Cristo, y el bronce el juicio de todos nosotros sobre el cuerpo humano de Jesús. Tenía 4 cuernos porque representaba los 4 lados de la cruz, en donde con una mirada de fe, desde cualquiera de los 4 extremos de la tierra, los pecadores serían perdonados y se les concedería gratuitamente la vida eterna por la fe de Jesús y no por nuestras obras. Por eso el que miraba a la serpiente de bronce vivía. Aquí tenemos una figura escondida del Evangelio de Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos ahora a Juan capítulo 18, versículo 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan capítulo 8, versículo 28. Les dijo, pues, Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Wow, esas palabras son impresionantes. Aquí Jesús no solamente les está diciendo que es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, está revelando su naturaleza divina delante de ellos. Ese yo soy en el griego es ego eimi. El único que tiene el atributo de la aseidad que puede decir yo soy es Dios. Éxodo 3. Yo soy el que sois, dirás a Faraón, le dijo Jehová a Moisés desde la zarza ardiente. Hayáis levantado al Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Jesús estaba profetizando usando su atributo incomunicable que solo Dios puede tener, de la omnisciencia, la omnisapiencia, la presciencia, donde Él sabe todo lo que va a ocurrir antes de que suceda. Él tiene una visión perfecta a toda escala en tiempo futuro. Por eso también es el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El Verbo sale del Padre y ejecuta la voluntad del Padre en la tierra. El Espíritu Santo es el otro testigo que acredita todas las señales y credenciales presentadas al pueblo de Israel, que lo autentificaban como el Salvador prometido en el Antiguo Testamento. Porque se da veracidad por medio de 2 testigos. Por eso Jesús les dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y los fariseos lo acusaron, tú das testimonio de ti mismo, así que tu testimonio no es verdadero. Y entonces Jesús dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque no solo soy yo, sino el Padre que me envió. Y está escrito en vuestra ley que cuando se da testimonio por medio de 2 testigos, se da veracidad a la verdad. Esto lo encontramos en Deuteronomio 17 y Deuteronomio 19. Cómo actúan los testigos bíblicos, ¿verdad? Sirve también para el procedimiento bíblico de Mateo 18, cuando hay que exhortar a algún hermano. Tienen que ser testigos bíblicos y verdaderos, no un chisme de mercado o una grabación de WhatsApp. Tengo que decir esto porque últimamente se observan este tipo de cosas. Vamos a Números capítulo 21, versículos 7 al 9. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, porque Moisés representaba un tipo de Cristo, pues. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Jehová les envió serpientes ardientes porque fue una serpiente que engañó a Adán y Eva. Y debido a su incredulidad, la serpiente reprodujo su propio pecado de querer ser su propio Dios
en el hombre. Y esto Dios lo hizo para recordarles de qué era, de lo que necesitaban ser salvados y esperar al Mesías prometido. En eso consistían los sacrificios del templo también. Todo iba conectado con la aparición del Mesías. Y Moisés oró por el pueblo. Es un tipo de Cristo, intercede, ¿verdad? Por Israel. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, una serpiente venenosa, ¿verdad? Satanás soltó su veneno ahí en la dispensación de la inocencia, esparciéndolo sobre el hombre. Y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Con una mirada de fe los israelitas quedaban curados, salvados. Con una mirada de fe los descendientes de Adán, mirando a Cristo como su único y suficiente Salvador, llegan a tener un alma emblanquecida con su preciosa sangre, y ante los ojos del Padre por los méritos de Cristo como que si nunca hubiésemos pecado, irreprensibles delante de su gloria, como Judas 24 nos lo enseña. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos con gran alegría delante de su gloria, al único Dios, al único sabio Dios. Dice aquí Números capítulo 21, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, ¿por qué entonces Jesús, verdad, se compara, designa a la serpiente para mostrar el sacrificio que él haría por los pecadores al ser levantado en la cruz, ¿verdad? ¿Por qué el Señor usa esta metonímia de designar la serpiente a su propia persona si la serpiente es pecado, representa a Satanás, es algo malo? Bueno, porque Él cargó el pecado que el diablo produjo en el hombre en el huerto del Edén. Para deshacer las obras del diablo, Cristo apareció, como nos lo enseña Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 y Hebreos capítulo 2 versículo 13 en adelante. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Hijo de Dios Jesucristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban cautivos. Jesucristo vino, murió y resucitó y derramó su preciosa sangre para librarnos de la potestad de Satanás y trasladarnos a su luz admirable. Tal como nos enseña Hechos capítulo 26 versículo 18, cuando Jesucristo mismo revela su propio evangelio a Saulo de Tarso. Vamos ahora a hablar de esto mismo, pero en un contexto diferente, de forma breve. Debido a que la iglesia falsa, la religión tradicional, usan este tipo de figuras, de imágenes, junto con los querubines del arca del pacto, para decir que la idolatría está permitida y que Dios no se molesta por ello. Cuando el Salmo 99:1 dice que los querubines van a los pies de Jehová, y por eso el altar, el arca del pacto, el arca del testimonio, llevaba dos querubines encontrados, que eran dos de los cuatro seres vivientes que aparecen en Ezequiel 1 y en Ezequiel 10, ¿verdad? Porque los querubines van al estrado de sus pies. La presencia de Jehová venía a visitar a su pueblo Israel y por eso era una figura física del verdadero templo eterno en el tercer cielo, que es donde Cristo nos presentó. Ese de los judíos era figura física del verdadero solamente. Entonces, en ninguna parte Dios está acreditando que puedas pedirle a los ángeles, porque nunca vemos que se le prenda incienso o veladoras a los querubines, ni que les pidan cosas a los querubines. Tampoco vemos a los sacerdotes del orden arónico acercarse a consultar a los querubines para que intercedan por ellos, como esas idólatras oraciones de la religión tradicional que le hacen a los ángeles. Vamos a ver lo que dice. Y sobre esto podemos leer por aparte Colosenses 2:18, ¿verdad? Eso es misticismo.
Y en muchos lugares que se hacen llamar cristianos, esto se ha introducido también, lastimosamente. Entonces, como Jehová le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, entonces está permitido que los católicos se hagan esas repugnantes imágenes idólatras, todas deformes, con sus manos humanas pecaminosas, de otros hombres pecaminosos que supuestamente ellos existieron, y les piden cosas con el entendimiento entenebrecido de que si creen que existieron, entonces están invocando a los muertos, y Deuteronomio 18:11 dice que no es correcto hacerlo. No, porque en ninguna parte vemos que el Señor diga a Moisés o al pueblo de Israel que le pidan cosas a la serpiente de bronce, que le prendan veladoras a la serpiente de bronce, que le hagan un altar y se arrodillen y le rindan culto a la serpiente de bronce y le digan santa serpiente de bronce, como hoy en día le rinden culto a San Chepinito, a San Bartolito y no sé cuántos falsos santos tienen ya, ¿verdad? Cada vez inventan nuevos. Ya es tremenda la idolatría. Eso es adulterio espiritual. Dios ve tan grave la idolatría como para un hombre que su esposa le sea infiel. Ahí vemos la figura del profeta Oseas, ¿verdad? Con Gomer. Y cómo Israel se prostituía en pos de ídolos. Y cómo Dios permite que el profeta Oseas tenga una prostituta por esposa, ilustrando cómo Dios amaba a su pueblo Israel, pero su pueblo Israel amaba a otros señoritos y se iba en pos de ellos a prostituirse. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, vamos a ver al rey Ezequías destruyendo la serpiente de bronce. Lo mismo pasó con un efod que hizo Gedeón, ¿verdad? En Jueces capítulo 6 en adelante vemos la historia de Gedeón, uno de los jueces de Israel, y se hizo un efod y más adelante le estaban prendiendo veladoras como los católicos también. Aquí vemos que el rey Ezequías manda destruir precisamente la serpiente de bronce porque la idolatraban. Segunda de Reyes 18:4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce. Va de nuevo. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso, le prendían sus veladorcitas, ¿verdad? Los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Vamos a ver profecías mesiánicas referente a nuestro versículo de estudio, Juan 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Él cargó la maldición que la serpiente produjo en el huerto del Edén sobre su propia persona. Por eso él más adelante tuvo que introducir la ley, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión, dice Romanos 4, versículo 14 y 15. Y la ley produce ira. Por lo tanto, a Dios le agradó poner a todos bajo el juicio para posteriormente tener misericordia de todos. Romanos capítulo 11, si no mal recuerdo, es el versículo 32. Ahora, Salmo 22, versículo 16. Casi 980 años antes de que Dios se hiciera un hombre, antes de Cristo. Porque perros me han rodeado, Salmo 22, 16. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ni siquiera existía el método de crucifixión que inventaron los persas y que más adelante adoptó el Imperio Romano. Ya estaba profetizado cómo sería glorificado el Hijo del Hombre y llevaría a muchos hijos a la gloria. Mi siervo justo justificará a muchos y verá linaje. Por su llaga hemos sido curados. Así como los israelitas que eran picados por las serpientes ardientes con una mirada de fe quedaban curados, así los pecadores que miramos a Cristo y lavamos nuestros pecados con su preciosa sangre, reconociendo que somos merecedores del infierno, pero que Jesucristo vivió esa vida perfecta y santa que nosotros no podemos vivir y se dejó colgar en esa cruz para cargar sobre su propio cuerpo el acta de los decretos que nos era contraria, para quitarla de en medio y clavarla en la cruz, y venciendo al diablo y a la muerte al tercer día, levantándose con gran poder y gloria, resucitando de los muertos. Nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar, dijo Jesús. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 54. Jesús profetizó su propio evangelio en diversas ocasiones. Podemos ver ahí en Marcos 8, podemos ver en Lucas capítulo 9 y en Mateo 26, versículo 54 Jesús dijo: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Él hablaba de que sería levantado en la cruz, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Jesús fue tentado en el desierto. Bueno, más bien dicho, no pudo ser tentado, pero Satanás sí que lo intentó. Pero Cristo venció. Lo que el pueblo de Israel no pudo hacer en el desierto, Cristo lo cumplió con creces. Lucas capítulo 18, versículo 31 al 33. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Cuántas veces Jesús profetizó su propio evangelio? Porque primeramente os hemos enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, nos enseña la infraestructura del Evangelio. Lucas capítulo 24, versículo 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Vamos a nuestro versículo de estudio. Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 46. Aquí también está el Evangelio. Jesús les dijo: Estas son las palabras que os hablé. Aquí ya es después de la resurrección. Estando aún con vosotros, les está recordando que antes de su muerte y resurrección, Él ya se los había dicho muchas cantidades de veces. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Zacarías 3, versículo 9, dice que Jehová grabaría su escultura, o sea, Dios mismo se haría carne, y pondría sus 7 ojos en ella, el Espíritu de Dios, y quitaría el pecado del mundo en un día, el Evangelio mismo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase, ¿verdad?, su evangelio para el arrepentimiento y perdón de pecados. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 32 al 34. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Lo mismo que dice nuestro versículo de estudio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? O sea que sí entendían que les estaba diciendo que iba a ser crucificado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Eso era algo muy obvio en el contexto cultural de aquel momento. Decir va a ser levantado significa que va a recibir la peor sentencia de muerte que se le podía dar a un pecador. Pero Jesucristo nunca pecó. Sin embargo, el Padre
para resolver el dilema de castigar el pecado sin castigar a los pecadores, envió a su propio Hijo para que recibiese el castigo de nuestros pecados y en su propio cuerpo de carne recibiera el sufrimiento y la copa que bebió de nuestros pecados y recibiera la ira justa de la ley en nuestro lugar, ocupando nuestro lugar en la cruz para que nuestras almas no ocupen una eternidad en el infierno. Jesucristo degustó la muerte por todos nosotros. Ahora acompáñenme, amados hermanos, a Hechos capítulo 2, versículo 23. A este entregado, aquí está predicando Pedro, ¿verdad? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, Pedro y Juan evangelizando, ¿verdad? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cristo satisfizo toda la justicia que la ley demandaba, que el pecador pagase con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Pero como Cristo ha degustado la muerte y el castigo de nuestros pecados en lugar nuestro, el justo por los injustos, entonces ahora la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios introdujo la ley para que el hombre viera la magnitud de su pecado. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Romanos 5:20. Para que así como el pecado reinó para muerte, ahora la gracia reine para justicia. Ahora el Espíritu Santo gobernando en el creyente produzca la justicia de Cristo en el creyente, el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, que muy pronto va a ser arrebatada a la final trompeta. Ahora, amados hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Juan 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vimos Gálatas 3:13, ahora veamos 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Amén. 2 de Corintios 5:21. Por eso era una figura física de Cristo, la serpiente de bronce levantada en el asta en el desierto, porque Cristo nunca pecó, pero el Padre puso encima de Cristo todo nuestro pecado inmundo. Toda nuestra suciedad fue puesta sobre el Hijo de Dios. Todos nuestros pecados le fueron transferidos, trasladados a Jesucristo encima de la cruz. Y Cristo se dejó aplastar por la penalidad de nuestros pecados, el inocente muriendo por los culpables, el justo siendo crucificado para salvar a los injustos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Vamos a ver nuevamente nuestro versículo de estudio para despedirnos y vamos a combinarlo con ese precioso versículo que todos nos sabemos de memoria. Este fue mi primer versículo favorito cuando Cristo me rescató. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Recordemos también, amados hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 2 y versículo 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fuimos cortados de Adán y puestos en Cristo, porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las que son del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir lo terrenal, viviréis. Hemos terminado, amados hermanos. Vivamos en Cristo, una vida crucificada y resucitada en Él. Dios les siga bendiciendo grandemente, amados hermanos.